Métodos alfabetizadores. Hola, nosotras somos Ruiz Piedra Cari y Hernández Correa Arleyatziri, alumnas de la norma número 3 de Nezahualcóyotl. Nos encontramos cursando la licenciatura en Educación Preescolar, por lo cual el propósito de este video es investigar, analizar y exponer los diferentes métodos alfabetizadores que se utilizan en la docencia para la enseñanza de la lectoescritura. ¿Qué son los métodos alfabetizadores? Enseñar a leer y escribir requiere de un proceso cuidadosamente que debe ser planeado, acompañado de la constancia y la dedicación. En muchas ocasiones suele trabajarse este aspecto sin un conductor o sin un método específico, lo que ocasiona que no se tengan los resultados deseados. Ante ello, en este artículo compartimos los ejemplos de métodos de enseñanza de la lectoescritura. Para empezar, los métodos de enseñanza de la lectoescritura empiezan a generarse desde que tenemos una corta edad, desde la infancia. Son aquellos que parten de los elementos más simples y básicos para llegar a las unidades más complejas y difíciles. Es decir, inician por el estudio de las letras, combinándolas luego para formar sílabas y después las unen para componer palabras, frases o enunciados. También pueden ser aquellos que comparten palabras, frases o enunciados, analizando a continuación las palabras, las sílabas y por último las letras. Método alfabético o deletreo. El método alfabético o deletreo. Este método se ha empleado desde la antigüedad, cuando se inició la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada. Recibió este nombre por seguir el orden del alfabeto. Parte de la estructura sencilla, en este caso de las letras del alfabeto, para después combinarlas en sílabas y más adelante en palabras y frases que darán lugar a textos. Su aplicación requiere el seguimiento de los siguientes pasos. El primero, como ya lo habíamos mencionado, se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. Cada una de las letras se aprende pronunciando su nombre. Por ejemplo, A, B, C, y así se sigue con las demás letras del alfabeto. Se aprende a leer cada letra por su nombre y de manera simultánea a escribirla. Una vez conocido el alfabeto, se comienza deletreando palabras escritas. Por ejemplo, árbol, árbol, A-R-B-O-L, árbol. Después se hacen combinaciones de las letras y consonantes para formar sílabas. Las combinaciones de sílabas dan lugar a la creación de palabras y posteriormente de oraciones. Más adelante se introducen mayúsculas, signos de puntuación y reglas de ortografía. Método de palabra generadora. El método de la palabra generadora. El IEA, al inicio de sus actividades, utilizó el método de la palabra generadora para adecuarse a las características de las personas adultas, en el uso comparativo con otros métodos. Este es el que se presenta más ventajas para la atención de la población por alfabetizar. Este método es una versión que garantiza que los adultos aprendan desde el primer día, vayan generando bases firmes para el aprendizaje de la lectoescritura. Se basa en el manejo y análisis de ciertas palabras, llamadas generadoras, ya que son palabras de uso común de la población y forman parte de su vocabulario. De esta manera siempre podrán comprender su significado y relacionarlo con su propia experiencia. De igual manera, el método les permitirá incorporar gradualmente todas las letras del alfabeto,
sus sonidos y sus combinaciones. Posibilita la escritura y la lectura de sílabas y palabras cada vez más complejas. Y establece las bases para leer y escribir otras palabras, frases, textos. El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra con la práctica. El método permite proponer el grupo de actividades para leer, escribir y esto de acuerdo con sus posibilidades. Este método se enriquece con acciones que lleven a expresarse y relacionarse con todo lo que está escrito. Libros, revistas, periódicos, documentos, letreros, todo. A partir de las palabras generadoras entramos en el mundo de los significados y de las formas del lenguaje de la comunicación. Lo más importante es encaminar a las personas a comprender lo que se dice y lo que se lee, así como a expresar lo que se desea y piensa. El método amplía la comunicación oral y escrita de las personas, mejora su capacidad de escuchar a los demás y por lo mismo su desarrollo como persona. El método integra diferentes aspectos del lenguaje a partir de las palabras generadoras, que son las sílabas, vocales, consonantes, en mayúsculas y minúsculas, los enunciados y las partes que lo componen, sustantivos, verbos, adjetivos, artículos, preposiciones, etc. Las palabras y las relaciones entre palabras, los signos de puntuación y de entonación, los tipos de textos como recados, letreros, folletos, documentos, poemas, cuentos, entre otros, y las funciones de la lengua, que es saludar, pedir, invitar, describir, opinar, aconsejar, entre otros. El método funciona de manera sumativa. O sea, las palabras se van sumando en secuencias y los elementos se van introduciendo poco a poco, hasta integrarse y utilizarse de una manera correcta. Y hacen suya la lengua escrita, ya que se relacionan con las cosas que están a su alrededor, con sus deseos de expresarse y con aspectos de interés para su vida y su comunidad. Método fonético o fónico. Método fonético o fónico. Bueno, este método se considera que fue Blas Pascal el padre de este método, que consistía en hacer pronunciar a los niños solo las vocales y los diptongos, pero no las consonantes. Este método comienza por aprender sonidos sencillos para luego hacer combinar varios sonidos y de este modo lograr un modo gradual de la adquisición de la lectura y después de la escritura. Se basa en los fonemas, en la pronunciación de las letras y empezando por los fonemas más sencillos y partiendo de la combinación de estos sonidos sencillos con otros para estructuras más complejas. La aplicación de este método sigue los siguientes pasos. 1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras que inicien con una letra estudiada. 2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 3. Se enseña cada una de las consonantes por su sonido, empleando la ilustración de un animal, objeto, fruta, etc., cuyo nombre comience con la letra por enseñar. Por ejemplo, para enseñar la M, se muestra una lámina que contenga una mesa o de algo que produzca el sonido onomatopéyico de la M. Por ejemplo, la imagen de una cabra mugiendo me. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, como son la ch, la j, la k, la ñ, la n, la q, la w, la x y la y, se enseñan
en sílabas combinadas con una vocal, por ejemplo, chino con la imagen de un chino. Cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales formando sílabas directas, ma, mi, mo, mu, etc. Luego se combinan las sílabas, se construyen oraciones, por ejemplo, mi mamá me ama. Dice, después las sílabas directas se enseñan a lo inverso y oportunamente las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, atendiendo los signos y finalmente buscando la comprensión. Método global. El método global. Los métodos globales son de más reciente aplicación, especialmente fue introducido por Ovidio de Crowley. Se ha investigado que los autores que han apoyado este método fueron Jacques Todt en 1770, el religioso Fray, José Virasloin en 1750 y Federico Jedic. Este método data desde el siglo XVIII, aunque fue hasta el siglo XIX cuando se organizó de manera definitiva. En Bélgica este método fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas, dirigido por el Dr. Ovidio de Crowley. Es por esto que también se le conoce como método de Crowley o método de oraciones completas. Él afirma que solo se puede aplicar este método analítico en la lectoescritura si toda la enseñanza es concreta y se basa en los principios de globalización en el cual los niños tienen intereses y necesidades. Esto es vital cuando se utilizan los juegos educativos, ya que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la lectoescritura. El método global es el que contempla las características del pensamiento del niño, que ingresa en primer grado, ya que a esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. El sincretismo es el tipo de pensamiento característico de los niños. En la mente todo está relacionado con todo, pero no de acuerdo a los conceptos adultos. También se percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las semejanzas. Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas. No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. Aquí un ejemplo. Para un niño de 5 años, estas frutas son iguales. Ponle tú, unas manzanas son iguales, es decir, redondas. Algo similar, ¿no? Esto también le ocurre cuando se les presentan frases u oraciones similares. Por ejemplo, mi papá come. Y la segunda oración sería mi gato come. En la última, la distinción de las diferencias se le hace más dificultosa. También tenemos que no se siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, ya que se conduce al realizar una operación mental. Después se tiene que cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés, es capaz de buscar por sí solo o pedir ayuda para descomponer el todo que percibió. Método silábico. El método silábico se les adjudica a los pedagogos Federico Gedicke y Samuel Henke. Se comienza con la enseñanza de las vocales, las que posteriormente se combinan con las consonantes. Estos autores crearon dicho método porque sentían incompletos el método alfabético y el fonético, explicados anteriormente. Dicha manera de enseñar a leer y escribir llevan al alumno de lo más sencillo a lo más complejo y por ello se parte de las sílabas fáciles hasta llegar a las difíciles.
La aplicación de este método se consideran los siguientes pasos. 1. Se enseñan las vocales enfatizando su escritura tanto como su lectura. 2. Cada consonante se combina con las 5 vocales en sílabas directas, por ejemplo, ma, me, mi, mo, etc. 3. Cuando ya se cuenta con varias sílabas, se forman palabras y luego se construyen oraciones. 4. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas. Así, am, em, im, y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 5. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de 4 letras llamadas complejas. Y por último, con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y finalmente la comprensiva. Método ecléctico. El método ecléctico. Este método propicia la enseñanza de aprendizaje de la lectura y la escritura de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Por lo tanto, el docente se ha visto en una necesidad de utilizar un método ecléctico para enseñar a leer y escribir. Este consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar uno nuevo, pero agregados a una idea definida. Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos para realizar un método ecléctico, se debe tener una idea sobre al cual basarse. Este método se basa en las palabras normales. El maestro puede tomar de cada método los siguientes elementos: del alfabético, el ordenamiento de las letras para su enseñanza, por la facilidad de su pronunciación; las ilustraciones para que recuerden las letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro las consonantes; del silábico, el orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios, el análisis de palabras hasta llegar a la sílaba, el empleo de pocos materiales, el empleo de las sílabas; del fonético, el uso de ilustraciones con palabras clave y los recursos onomatopéyicos para pronunciar, enlazar las letras; del método de palabras normales, la motivación, el análisis y síntesis de palabras, los ejercicios de pronunciación y articulación, la enseñanza de la escritura y lectura, las combinaciones de letras, sílabas y palabras, el oportuno empleo del libro y el uso de la pizarra, papel, lápiz. Y principalmente del método global se retomarían las 4 etapas: etapa de la comprensión, etapa de la imitación, de la elaboración y la producción. Para que este método se pueda elaborar de una manera correcta, se puede hacer a partir de una motivación. Se trata de incentivar al niño o a la niña mediante los cuentos, los poemas, los cantos y otras formas literarias. El método se vuelve natural, ya que el alumno aprende mediante las leyes del aprendizaje. Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de que el alumno pueda grabarse el detalle de las letras. Como el aprendizaje ya es natural, este se esfuerza y aprende con su propia actividad. ¿A quién me refiero? Al niño. Permite la correlación con el contenido de otros materiales. Al emplear materiales y temas, contribuye a la socialización del estudiante. La enseñanza es colectiva e individual. La individualización de las enseñanzas ayuda a que se dé atención preferente a las diferencias individuales. Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de que ya lee desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor que estimula este aprendizaje.
A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja, por lo que considera bueno para enseñar a leer y escribir. Las características de este método es que es analítico, sintético, ya que se toma la palabra como elemento de partida para ir a la sílaba y al sonido. Su creador fue el Dr. Vogel, quien logró asociar la forma gráfica de cada palabra con la idea representada por ella. Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura, ya que favorece la fijación de la imagen de la letra, favorece los signos gráficos por la asociación y se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablando. Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa, manuscrita, mayúscula y minúscula. Recuérdenlo bien, letra impresa, manuscrita, mayúscula y minúscula. Método léxico. ¿No? El método léxico comienza con el estudio y la comprensión de palabras, las cuales deben ser significativas para los alumnos, ya sean nombres, objetos del aula u otros. De igual manera, se recomienda que las palabras vayan acompañadas de imágenes. Las fases del método léxico son las siguientes. 1. Se presentan una palabra compleja que sea significativa para el alumno. 2. Se esconde la palabra entre otras para que el alumno las descubra. 3. Se copia y se lee la palabra completa. Puede ser una mesa que se encuentra en el aula, esa podría ser la palabra. 4. Se descompone la palabra en sílabas. Se analizan también las letras y sonidos. Por ejemplo, si en este caso fue mesa, se descompone en 2 sílabas. Me-sa. 6. Se combinan las sílabas y letras para formar nuevas palabras. Y por último, se agrupan las nuevas palabras en frases u oraciones. Planteamiento de Emilia Ferreiro sobre la lectura y la escritura. Vamos a finalizar con el planteamiento que hacía Emilia Ferreiro sobre la lectura y escritura. Bueno, la lectura para ella es toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto que procede a lo convencional, mientras que la escritura es una forma de relacionarse con la palabra escrita, que les posibilita a los grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus formas de percibir la realidad, de sus reclamos en una sociedad democrática. Ella manifiesta en su concepto de lectura la necesidad de que ésta sea una actividad netamente profesional y que corresponda a las responsabilidades del ser humano como lector y crítico de un texto, encaminados al simple hecho de encontrar el significado de la palabra escrita. Conclusiones. Los métodos alfabetizadores son importantes ya que la lectura y la escritura se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Desde que vamos en el camión y vemos cómo pasa el anuncio de que se venden, no sé, flores, arreglos florales, tú te das cuenta porque sabes leer. Entonces es primordial aprender a leer y a escribir. Escribir porque que te piden para llenar tal documento. No, pues ponme tu nombre completo, tu domicilio, y si no sabes ni siquiera escribir tu nombre, ¿cómo vas a hacerlo? Por eso son importantes estos métodos. Estos métodos nos ayudan a que iniciemos desde lo básico hasta lo más complejo. Lo básico, las letras, las palabras, las sílabas. Lo complejo, las oraciones, las frases, darle coherencia a una palabra tras otra. Entonces, es muy importante que desde pequeños, desde los niños, desde que somos niños, entendamos y
analicemos estas letras, estas palabras, estas frases, ya que el uso de la lectura y la escritura se va a dar toda la vida. Entonces es muy importante que desde que estaban pequeños los niños se les empiecen a dar esas nociones de que existen las letras, las palabras, las vocales. No que se las aprendan, pero que entiendan que existen. A veces esa curiosidad que a ellos les aviva es lo que nos ayuda a poder enseñar estos aspectos, la lectura y la escritura. Ya que a partir de ello podemos ver cómo pueden ir avanzando. En primero se puede, por ejemplo, decir que nada más pongan las vocales. Ya con eso. A lo que yo me quiero referir, a lo que nos queremos referir, es que es muy importante. Ya que sin estos métodos sería muy difícil poder enseñar la lectoescritura, ya que si no se tiene un seguimiento, un plan a seguir, no se va a poder, no se va a tener el resultado que se desea, o va a haber un avance lento o un avance estancado, o sea, se van a estancar en donde no queremos. Y si queremos que haya un avance más de lo que queríamos, entonces se deben de seguir los métodos para que los pequeños desde un inicio puedan entender lo que son las palabras, las sílabas, las frases que utilizamos cotidianamente como el hola, ¿cómo estás? Adiós, te veo pronto. Que lo entiendan y lo sepan escribir. Gracias por su atención.